Estamos en Cerrito para conocer la historia de Omar, un hombre que ha pasado por muchas experiencias en su vida, desde la trágica muerte de su hermanita a sufrir abuso sexual por parte de personas de este pueblo, a también descubrirse a sí mismo viviendo dentro de un convento religioso. Omar encontró en la escritura una forma de sanar sus heridas y reconstruirse. Escribió una novela autobiográfica, Detrás de los muros del convento, donde cuenta su historia y su camino hacia la liberación. Soy Omar, bueno, en realidad soy José Omar, para que todo el mundo que me conoce, por cuestiones de la vida misma que te va llevando. Cuando llegué a España, ya hace muchos años que viví aquí, por obligación, al final tuve que decir mi segundo nombre, que luego te cuento, pero bueno, ese soy yo. Omar es original de Cerrito. Aquí nací, aquí crecí hasta los 20 años, que por vocación, supongo que por vocación religiosa, me fui a un convento de curas en Buenos Aires. Y bueno, me crié en Cerrito, hice la primaria, la secundaria. En Paraná estudié Ciencias de la Comunicación un tiempo, y luego, como venía un poco con ganas de incorporarme a la vida religiosa, porque sentía ese llamado, surgió la gran oportunidad y así estuve durante 10 años. Has pasado por muchas experiencias en tu vida y encontraste en la escritura una forma de sanar. Escribiste un libro autobiográfico. ¿Cómo decidiste escribir? ¿Qué te llevó a escribir y cuánto tiempo te llevó escribir este libro? Sí, bueno, en realidad la manera que yo tenía siempre desde muy pequeño de poder sacar lo que tenía dentro era a través de la escritura, porque siempre, o sea, soy una persona que muy difícil de manifestar sus emociones, tal vez por la cultura, supongo, o tal vez por circunstancias de la vida. Entonces, lo mejor que me pasaba era todo momento difícil o no difícil y bonito, yo lo escribía. Cuando estaba dentro de la congregación, como no podía hablarlo con nadie, porque es muy contradictorio, pero yo estaba dentro de un convento de la Iglesia Católica. Para diferenciar, un convento es diferente a un seminario diocesano, porque un sacerdote, un diocesano va a una iglesia, luego va a la iglesia, da misas. Yo estaba en un convento como los jesuitas, los salesianos, pues esta congregación donde estaba se dedicaba a los medios de comunicación, que era lo que me gustaba además. Entonces, la manera que yo tenía de esta parte muy loca era: ostras, yo estoy dentro de la vida religiosa, haciendo votos de obediencia, pobreza y castidad, pero por otro lado tengo esta parte de ser homosexual. Entonces era como muy contradictorio. Y como me pasaban cosas dentro del convento, tuve la oportunidad de enamorarme de un sacerdote, que convivimos allí, pues no lo sabía cómo manifestar. Entonces al final era a través de la escritura. Y a partir de ahí, cuando yo salgo de la congregación, que tenía como todo documentado y tenía muchas partes, intenté conectar o ver qué me pasaba, por qué todo esto, ¿no? Por qué esta búsqueda de identidad, por qué el no saber quién era. Empecé a conectar con aquel niño, con aquel adolescente de este pueblo, y claro, me daba cuenta que al final todo estaba ahí, la respuesta estaba ahí. Yo creo que fue una manera de sanarme, una manera de perdonarme y una manera de entender y de buscar las respuestas que me faltaban, ¿no? A armar como ese puzzle. Entonces, pero es cierto que yo a la novela la titulo Detrás de los muros del convento, porque no es una manera de hacerme la víctima, no es una manera de criticar a la vida religiosa, sino todo lo que me sucede en ese contexto, evidentemente haciendo una retrospectiva al pasado, mirando a esa persona del pasado y aprendiendo a que lo que nos pasa o lo que somos porque tenemos una historia detrás que hay que asumir. Yo desde muy chiquito, yo con 6 años, supongo que la gente del pueblo se acordará, yo perdí una hermana con 6 años de un famoso accidente, cruel accidente que pasó, que bueno, fallecieron muchas personas en Cerrito en el año 1985. Entonces, claro, yo a partir de ahí
y hay que ponerse en el lugar de ese niño, tener una hermana, de repente se fue y de repente no volvió. Entonces, claro, y pasó un tiempo y ese niño que se quedó solo, de repente, casi al año, recibe 3 hermanas trillizas. Claro, entonces ese niño de haber tenido una hermana, de repente tiene 3 más, pero de repente queda ahí aislado, pululando por la vida, porque, bueno, el foco era hacia sus hermanas menores. Pero, bueno, tiene que ver con parte de la familia también. Entonces yo buscaba referentes en mi vida y no los tenía. Entonces, claro, para mí todo eso y el hecho de te gustan los varones, el hecho de haber sufrido en ese momento, con casi 7 años, pues los abusos, claro, yo necesitaba que alguien se siente conmigo y me pregunte qué te está pasando, porque no podía hacerlo. Entonces, claro, todo eso se fue gestando y, claro, todo el pueblo hablaba. Entonces te señalaban, te acusaban, todo era ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Porque la culpa era mía. Entonces el único refugio que yo tenía de pequeño era la iglesia. Con 15 años, yo entre 14 y 15 años, cuando yo ya tenía claro qué es lo que quería, de hecho mi vida pasaba dentro de la iglesia, porque ahí nadie me juzgaba. Era el único lugar donde yo podía, bueno, estar tranquilo, contradictorio, porque al final yo sabía lo que era, sabía lo que quería, pero en el fondo me negaba a mí mismo con una culpa que tenía. Bueno, y entonces ahí es donde yo sí le manifiesto a un sacerdote con 15 años de lo que me estaba pasando, no contándole esa historia, sino, bueno, me gustaría en el fondo dedicarme a la vida religiosa, porque creo que es mi foco, mi vocación. Y en vez de ayudarme, pues esa persona al final, bueno, lo que yo creía que era que me había enamorado de ese cura y había mantenido a lo mejor mis primeras relaciones sexuales con él, digo primeras relaciones porque yo era más consciente. Claro, yo después me doy cuenta que al final pues no deja de ser un abuso porque era un menor. Entonces, pero bueno, todo eso para mí era, vivía en un mundo paralelo. Entonces, esa persona que yo me abrí en canal para explicar lo que me pasaba, pues al final él empezó a satisfacerse o a satisfacer sus necesidades, porque era muy loco. Yo cuento toda la historia en el libro de cómo pasó. Soy muy explícito, por eso digo siempre que quien lea la novela tiene que tener la mente muy abierta, no para buscar el morbo y demás, sino porque insisto, ojalá que esto no vuelva a suceder. Lamentablemente hay muchas situaciones de esto, pero bueno, y a mí eso, creo que si yo estaba roto, en ese momento dije, es que no sé qué quiero de mi vida. Entonces pasó un tiempo y tuve claro que la mejor manera de alejarme de esto, necesitaba salir del pueblo, y conectado con la iglesia pues fue la vocación. Entonces yo le pregunto al lector y a la vez que vas recorriendo las páginas si realmente yo me fui del pueblo porque tenía vocación o porque quería huir. Yo lo que quiero con el libro en realidad es que la gente, primero que si no estás cómoda con tu vida misma, que te pares a reflexionar y que da igual que si estás casado, da igual que si eres sacerdote, porque es la misma, son caminos diferentes pero la misma línea al final, ¿no? Y yo creo que la vida no hay que desaprovecharla. Entonces hay que vivir cada momento, hay que disfrutar siempre haciendo el bien al otro, ayudando al otro, y para mí esa es la ley de vida, ¿no? Y al final hay que pararse a reflexionar si lo que estoy haciendo es lo que hago por felicidad, por mi proyecto de vida, porque me veo de mayor haciendo esto, porque lo estoy disfrutando, porque me levanto con ganas, o porque realmente pues me metí en un círculo en el cual no sé cómo salir, en el cual estoy casado, no tengo amor, pero estoy cómodo. Entonces pues aprovecho o le meto los cuernos a mi mujer o le meto los cuernos a mi marido, o estoy dentro de la vida religiosa y lo único que me preocupa es subir en el poder. Entonces a mí en realidad lo que sí es eso lo que busco en el libro. Y luego la otra parte, que es la más importante para mí, es el tema de cómo tenemos que proteger o cómo tenemos que educar a los que vienen detrás nuestro. Yo no soy padre, pero soy tío y yo he vivido, y lo que no quiero es que se repitan esos patrones. Y creo que la tecnología está y debería ayudarnos a todo esto.
Yo pongo sobre la mesa esto en las instituciones educativas, en las instituciones políticas, porque para mí que un niño sufra violencia o maltrato, una humillación, y también hay adultos, también sucede, pero un niño es muy frágil y al final es una esponja. Y si cuando yo tenía 38 años dije esto yo no lo quería, no lo quiero, ¿por qué hoy sigue existiendo, ¿no? O sea, en Argentina es muy difícil, Argentina lleva 20 años tapando el bullying, en Entre Ríos hay un 3% de niños que sufren bullying, Argentina es el quinto país con mayor tasa de violencia, de acoso escolar, y hacemos oído, o sea, no lo ponemos sobre la mesa. Entonces necesitamos eso, necesitamos hablarlo, y eso es lo que yo busco en el libro. A mí la polémica de la iglesia, el hecho, pues sigue sucediendo. Yo lo que pasa, o si hay abuso, creo que hay que denunciarlo, porque eso pasa, eso está. El abuso de poder existe, hay curas que realmente no deberían estar, pero hay otros que realmente hacen el bien. Entonces, pero bueno, a veces es cierto que da más morbo buscar esta parte que lo otro, ¿no? Sí. Anteriormente hablaste del perdón, de perdonarte. ¿En qué sentís que tuviste que perdonarte? Pues yo tuve que perdonarme porque al final yo crecí con culpa, yo crecí con esa manera de verme, de decir, pues todo lo que pasó fue generado por mí. Y luego evidentemente cuando yo estaba dentro de la iglesia o dentro del convento yo pensaba que había hecho mucho daño, que es cierto que al final cuando entiendes ese personaje que está ahí, cuando te das cuenta que era un niño muy solo, un niño que al final pues no sabía para dónde disparar, porque para donde estaba, o sea, si ibas caminando le gritaban. Entonces era como muy difícil entenderlo. Cuando era adolescente, pues mi manera de escapar también era irme a Paraná a estudiar en la universidad. Entonces eran esos momentos de felicidad que tenía, porque después tenía que aparentar. Entonces yo me sentía con mucha rabia porque decía, ¿qué he hecho yo para al final ser así? Ojalá se den cuenta del daño que se hace, porque, insisto, lo que para ti es una diversión, para mí es un trauma. Y por más pequeño que sea la maldad que haces, generas un mal en la otra persona que es muy difícil después de salir. El Omar que sos hoy, ¿qué le diría al niño, a José, que atravesaba esta plaza? Bueno, me lo sigo preguntando. Yo lo que sí siempre me digo a mí mismo es que si no hubiese pasado, o le digo a ese José, es que si no hubieses pasado todo lo que pasaste, no serías quien eres. Y yo con todo aquello que hoy puedo contarlo, porque yo, claro, te lo puede decir gente que has vivido conmigo. Yo en la vida he dicho, sí, yo he sufrido bullying, sí, he sufrido abuso. O sea, es que no lo podía ni verbalizar. Entonces, yo lo que voy, cuando lo voy contando, cuando tengo estos espacios que para mí son espacios necesarios, porque seguro que alguien detrás de la pantalla puede haber sufrido lo mismo y necesita sanarlo. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a la gente? Bueno, sobre todo que aprendamos a escucharnos, a no oírnos, sino a escucharnos, que creo que es lo importante, a que si estás en un lugar con alguien o trabajando en algo y decís esto no es lo que yo quiero porque no soy feliz, no conecto conmigo mismo, que el tiempo no vale nada, sino que lo que importa es que agarres a esa persona que tienes dentro y que empieces a trabajarla, porque eso es lo que te va a dar cuando mires hacia atrás decir sí que soy feliz, sí que hago lo que me gusta, ¿no? Y a los padres decirles que le den las herramientas necesarias a sus hijos, no sé cómo, porque yo no soy psicólogo, pero sí quiero que eso se quede sobre la mesa y evidentemente que a los niños se los escuche, que cuando hay un maltrato o cuando hay un abuso, cuando somos adultos, tenemos un trauma. Entonces esto es lo que hay que trabajar y creo que el pueblo es súper solidario y eso hay que ponerlo de manifiesto y hay que ayudar al otro.